Listo, Mariela. Micrófono. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y les damos el más cordial saludo y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en esta quinta jornada del Congreso hacia la Excelencia Educativa. Como ustedes bien saben y han participado durante estos días, pues hoy es nuestro quinto día y nuestro cierre de este Congreso. Esperamos que haya sido de total satisfacción para ustedes y que esta temática les ayude y colabore a cada uno de los programas y desarrollos que cada uno estamos llevando a cabo. Así que hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes al doctor Carlos Alvarado Barrios, quien tendrá a su cargo el tema La educación continua para una sociedad en constante cambio, el caso de la Escuela de Posgrado. Si quiere podemos empezar, doctor. Muchas gracias. Creo que Mariela se quedó sin conexión. Ok, perfecto. Pues primero que nada, yo realmente quiero agradecer al Centro Universitario de Zacapa y a todas las personas que lo integran, especialmente al maestro ingeniero agrónomo Carlos Vargas Galvez, que es el director del Centro Universitario de Zacapa. Asimismo, a la maestra y licenciada Sonia Judith Villatoro Jacome, que es la directora del Departamento de Estudios de Posgrado. Y muy especialmente al doctor Gustavo Morán, con quien tuve el gusto realmente de compartir en el sistema de estudios de posgrado, ¿verdad? Donde hemos compartido durante varios años, incluso en el consejo directivo del mismo. Y a todos ustedes, pues realmente agradezco por la invitación para hablar de un tema que realmente a mí me gusta muchísimo y creo que es el futuro presente, porque así le digo, de la educación, o sea, y de la educación universitaria, ¿verdad? Ahorita vamos a abundar un poquito por qué, pero realmente agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes y los felicito por la importancia de la organización de este congreso, muy adecuado, además me gustó mucho el título, hacia la excelencia educativa, y muy ad hoc a la fecha, ¿verdad? Porque estamos, culminando la celebración de este año del Día del Maestro, así que realmente felicitaciones por la organización y por la actividad que han desarrollado. Muy bien, entonces, sin más, vamos a empezar entonces con el tema. A mí me preguntaron que si podía platicar un poquito de la educación continua. Y realmente, básicamente, la razón de contactarme fue la experiencia que hemos tenido en un curso de actualización, ¿verdad? Educación continua, que ya tiene algún tiempo, tiene 14 años de existir. Entonces, básicamente, les voy a hablar un poquito de educación continua y también, principalmente, de la experiencia que hemos tenido dentro de ese curso. Disculpen, tengo aquí un problemita. Pasa la diapositiva. Un momentito, creo que tengo un problema con la presentación. Ahí estamos. Hoy sí creo que ya está. Listo, perdón ahí por la interferencia con la tecnología. Muy bien. Pues entonces, básicamente, la educación continua para una sociedad en constante cambio. Ese es nuestro tema. Y esto básicamente es la estructura de lo que vamos a platicar. Primero vamos a hacer una definición de qué es educación continua. Luego vamos a hablar de la educación continua y por qué se le llama ahora aprendizaje a lo largo de la vida. Y finalmente vamos a hablar ya específicamente de la evolución del curso de actualización de la Escuela de Estudios de Posgrado de Odontología. Y también, unos pequeños minutos después, de la internacionalización que hemos tenido en la facultad y en la Escuela de Estudios de Posgrado. Muy bien, pues ¿por qué se habla más de educación a lo largo de la vida y ya no tanto como educación continua, como era lo que normalmente utilizábamos? Realmente, pues, educación continua, formación permanente, educación por extensión, formación continua, capacitación continua, todos estos son sinónimos. Pero la Organización de Estados Americanos para la Educación define que lo mejor es llamarle educación a lo largo de la vida, y más que educación a lo largo de la vida, el término que hoy por hoy se está utilizando es aprendizaje a lo largo de la vida. Como una definición así, la más simple que podemos poner, pues el aprendizaje a lo largo de la vida o la educación continua son toda la serie de actividades y programas de aprendizaje teórico-práctico que pueden ser presenciales o virtuales y que se realizan después
o durante la formación obligatoria. Entiéndase como formación obligatoria todo lo que es escuela, colegio, ¿verdad? Y además diversificado y universidad. Y también posgrado, ¿verdad? Todo lo que digamos sea una parte obligatoria, pues todo lo que es extra o que acompaña, más que ser extra, a esta formación, es lo que llamamos educación continua y ahora aprendizaje a lo largo de la vida. Puede ser durante la formación escolar, ¿verdad? Como ya les comenté, durante la formación profesional o incluso durante la formación de posgrado. Actualmente se puede dar en la escuela o en la universidad, pero también se da mucho en el trabajo. Se da que ahora las grandes compañías tienen áreas de capacitación y dan una educación continua apoyando las diversas labores. Entonces se da mucho, por supuesto, en la universidad, pero también en las áreas de trabajo, también se da ahora en los hogares, a veces con cuestiones de acompañamiento, desde cursos básicos, teóricos, hasta, por ejemplo, cursos de música o demás. Todo esto es educación continua para las personas. Y la gran ventaja de los tiempos que hoy por hoy tenemos es que esto se puede dar incluso en dispositivos móviles. Con esto entiéndase desde cualquier computadora, por supuesto, hasta el teléfono celular de hoy. La educación a lo largo de toda la vida garantiza el acceso y la permanencia de todos los seres humanos en la generación, en la transmisión y en la adquisición de conocimientos. La sociedad demanda instituciones educativas flexibles y sistemas formativos innovadores, por supuesto que tengan alta calidad, para afrontar los constantes procesos de cambio a los que estamos sometidos. Hoy por hoy la sociedad es cambiante y vean, si no podemos decir de algunos meses para acá, la situación que incluso a principio de año teníamos, en algunos meses se cambió completamente y es diferente. Pues esa es una realidad de las sociedades actuales, son sociedades en constante cambio y a lo mejor no sean cambios tan drásticos como ahorita en estos meses, pero en pocos años la situación va cambiando y es la exigencia precisamente que tenemos hoy como universidad, responder a estos cambios y tener esa flexibilidad para satisfacer esa demanda y esos cambios que se van dando en nuestra sociedad. De ahí me recuerda un dicho muy famoso, ya lo dijo él, Albert Einstein, y dice, cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo. Y realmente es así, la educación continua se basa en eso, en que podemos, todo siempre, en cualquier momento, podemos ir aprendiendo cosas nuevas. Esto puede ser desde conocimiento nuevo, ¿verdad?, hasta simplemente ir actualizando el conocimiento existente. Con las tecnologías, con la ciencia que es tan cambiante y va cambiando constantemente, probablemente lo que aprendimos hace unos años pues, sigue siendo, siempre es ciencia básica, ¿verdad? Eso se va a mantener a lo largo de la vida. Pero esta evoluciona y realmente va cambiando constantemente y nosotros debemos de poder responder a estos cambios, dar esa actualización, esa formación a esos profesionales mediante la educación continua. Entonces tenemos que el aprendizaje a lo largo de la vida, en la actualidad, las zonas, hay muchas zonas de riesgo, son impredecibles, en cualquier lado hay riesgo y ahora, hoy por hoy más que nunca, incluso las mismas escuelas o universidades no están ajenas a esos mismos riesgos. La sociedad entera se ha vuelto vulnerable en el más amplio sentido de la palabra. El educador de hoy se convierte en un lector y en un intérprete de los mensajes y de los signos. Y alguien que enseña debe no enseñar las recetas que pueden ser servibles o inservibles, sino los procedimientos para reaccionar, prevenirse, inmunizarse, sobrevivir y también para transformar. Quise decirles este concepto de la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, y es un concepto del 2015, se dan cuenta. Pero realmente lo que quiero ponerles, porque hoy por hoy es un concepto muy vigente y cada vez más, ¿verdad? Entonces realmente debemos de reaccionar a los cambios, debemos de idealmente poderlos prevenir y estar preparados para esos cambios que se puedan dar. Y por supuesto debemos de estar protegidos o inmunizados a lo mismo y además de sobrevivir a estos cambios para transformarnos y poder continuar con nuestras actividades diarias. La escuela o universidad ya no tienen todas las protecciones que antes tenían. Antes una universidad posiblemente tenía más protecciones. Y tampoco tiene todas las recetas. Ya la información ya no es como una receta, un protocolo, un proceso que seguimos, así se hace y punto. Ahora no, ahora hay varias formas de hacer. La tecnología va cambiando y nos permite esa diversidad.
Y los protocolos igualmente van cambiando, y así como dicen, hay varios caminos de llegar a Roma, pues precisamente esto cada vez se hace más tangible. Entonces las universidades ya no tienen las respuestas a todas las recetas, sino que además funcionan como un centro multiforme de aprendizaje. Realmente es una situación en la que hay no solo múltiple aprendizaje, sino interacción interdisciplinaria entre la misma disciplina, a eso me refiero con interdisciplinaria, y multidisciplinaria cuando lleva a otras disciplinas o profesiones, ¿verdad? Las nuevas situaciones sociales, también personales incluso, que viven los alumnos, impiden repetir los caminos y hechos o las sendas ya trazadas, ¿verdad? La experiencia de uno como profesor puede no ser la misma y definitivamente cambia mucho con un alumno. Y sobre todo que el alumno se desarrolla ahora en un contexto diferente. Hace 20 años era una situación completamente diferente cuando yo me gradué de odontólogo, por ejemplo, o como cualquier licenciado, cualquier ingeniero. Y definitivamente el camino que yo recorrí no es para nada el mismo de hoy. Y entonces esto se contextualiza en cada persona cada vez más, ¿verdad? Y en la experiencia que puedan tener. Las nuevas situaciones sociales y personales que se viven también exigen, por el contrario, abandonar, digamos, las respuestas tradicionales disponibles para tener la capacidad de crear nuevas formas de presencia y de acompañamientos, nuevas formas de educación, nuevas formas de aprendizaje. Un momentito que otra vez estoy teniendo problema para cambiar la diapositiva. Un segundito. No cambia la diapositiva, ¿verdad? Ahí está, disculpen. Algo me está pasando hoy con la... Ok, entonces estábamos hablando de la nueva sociedad que se envuelve en un contexto global. Incluso lo que antes no veíamos posiblemente así estoy hablando de 20, 30 años, ¿verdad? O no nos dábamos cuenta que pasaba en el mundo, hoy por hoy lo tenemos inmediatamente y en el mismo día que está ocurriendo. Y esto es producto de la globalización, que definitivamente pues ya no es algo, ya es un hecho. Y entonces facilitar el acceso al conocimiento para quien quiera que sea, desde cualquier lugar, en cualquier momento, debe ser una característica esencial de la educación continua, ¿verdad? Este planteamiento adquiere mayor relevancia si lo asociamos o pensamos en el rápido y constante cambio de la mayoría de los conocimientos adquiridos. El conocimiento adquirido hoy puede ser del todo vigente, pero en algunos años, de ahí la importancia de aprender, en algunos años esto puede cambiar. Y entonces de ahí la importancia de aprender a desaprender y a reaprender, ¿verdad? Entonces básicamente es lo que hablábamos hace un momento. Y va tan rápido a veces la tecnología que en 2, 3 años cambió. Yo incluso les digo, como experiencia personal, mi formación en odontología de hace 15 años es diferente a la que hoy tienen los estudiantes. Pero específicamente la de maestría en endodoncia, hace 20 años yo les diría que era otra endodoncia la que se hacía. La ciencia básica sigue estando. Y los procesos de inflamación, los procesos de dolor, la farmacología, todo eso se sigue dando. Pero el tratamiento que hacemos hoy, lo hacemos completamente diferente. Antes era un poquito más largo en tiempo, con los nuevos aparatos y situaciones que tenemos hoy, que nos permiten ver mucho más que lo que antes nos dejaban ver y diagnosticar, pues nos facilitan un montón el trabajo y cambia un montón el trabajo. Realmente no se hace la endodoncia que se hacía hace 20 años, por darles un ejemplo muy práctico y muy de mi experiencia. Pero así es en cualquier ámbito de la vida. Entonces, esa importancia de orientar la educación el día de hoy, sobre todo la educación continua, que es donde podemos incidir y un poquito más fácilmente, no tanto en los pensum
cerrados de las profesiones. Y es esa importancia de aprender, ¿verdad? Pero la capacidad de que de lo que aprendimos, no es que tengamos que desaprender completamente, pero posiblemente esté parcialmente vigente y tengamos que hacer modificaciones y reaprender ciertas situaciones, ¿verdad? Que se vayan descubriendo, que se vayan inventando. También es muy importante trabajar en la red, ¿verdad? Pero al decir esto, trabajar en la red, no me refiero solo a trabajar en Internet, ¿verdad? Porque por supuesto debemos de tener esa conexión al mundo que significa hoy la red o el Internet. Pero además debemos de trabajar en red, o sea, en la red y en red, porque eso nos va a permitir, como una malla, captar más conocimiento. Y, por ejemplo, la actividad que tenemos hoy nos estamos conectando, estamos hablando desde la ciudad de Zacapa, aquí en Guatemala, y posiblemente ahí nos está observando en San Marcos. Y en algún momento podemos tener la capacidad de discutir, de adquirir conocimiento en conjunto, y los estamos haciendo de una manera en red. Eso nos da la capacidad de obtener más conocimiento y además de mejor calidad, porque posiblemente, o es importante el discernir esa calidad, pero las personas en esa red, si la red que nosotros formamos es una red adecuada, vamos a poder tener personas que filtren la información y podamos obtener mayor cantidad de información filtrada. Eso es lo importante de trabajar en la red y en red. Por eso existen actualmente dos actitudes básicas de la educación continua, que es aprender a lo largo de la vida, eso es constantemente, eso es ir, regresar, volver, salirme del esquema y volver a regresar a un curso. Entonces, aprender a lo largo de la vida. Y también aprender en red, no único, no como un ente solitario, sino en conjunto. Eso también es muy, muy importante. La educación superior actualmente está demasiado cargada o enfocada en los contenidos y brinda muy poca atención real a las competencias claves que las personas necesitan o necesitarán para desempeñarse con éxito como ciudadanos y como profesionales en el siglo XXI. Esta es una frase y eso es un comentario del doctor Francisco Alarcón del SUCA, pero realmente es muy atinada. Muchas veces, y en las profesiones nos pasa, nos enfocamos definitivamente en lo que hay que formar y eso siempre es válido, o sea, no va a quedar obsoleto. Claro, con los cambios y con la tecnología, pues cada vez un profesional necesita más ajustes, necesita actualización, necesita esa educación continua para ir complementando los conocimientos que recibimos en la profesión. Algunos expertos piensan que esta pandemia, por ejemplo, está acelerando y acelerará aún más el progreso y desarrollo de la inteligencia artificial, la automática, la robótica, la bioingeniería y el procesamiento y transmisión de grandes volúmenes de datos. Y realmente es así. Vemos antes que no estábamos acostumbrados a esta situación y tal vez muy acostumbrados a la presencialidad, pero con esto está cambiando completamente la virtualidad. Y no es que vayamos a cambiar del todo solo a la virtualidad, pero definitivamente nos hemos dado cuenta que hay herramientas fundamentales que nos permiten tener esta educación continua y que nos facilitan incluso varias cosas. Por ejemplo, el alcance que podemos tener. Antes teníamos limitaciones, ya sea por economía o por espacio, y posiblemente podíamos llegar a una X cantidad de personas. Mediante, ahora, con la virtualidad lo hemos comprobado día a día, y realmente donde antes podíamos llegar a 500 personas, ahora fácilmente se puede llegar a 2,000 personas. Entonces, esto es una de las grandes ventajas y los grandes cambios que se están viendo hoy por hoy y que estoy seguro van a ser implementados en la educación. En la educación tradicional o profesional, digamos así, pero sobre todo en la educación continua, ¿verdad? Todos estos modos sincrónicos y asincrónicos también, donde permite a uno estarse actualizando constantemente, estar leyendo, estar en eso, y no solo en horas de trabajo, yo puedo verlo incluso después de mis horas de trabajo. Entonces, toda esa facilidad, si antes la conocíamos y la sabíamos, hoy por hoy la estamos experimentando, estamos viendo el gran potencial que tiene. Esto traerá profundos cambios, sin duda, que ya estaban ocurriendo antes de la pandemia. Esto no es que ahorita estén ocurriendo, ya tienen años de estar ocurriendo, pero que se vislumbra que ahora ocurrirán con mayor fuerza, sobre todo en los mercados de trabajo, en las profesiones del futuro, cambios que impactarán en la oferta educativa, en los enfoques que le demos, por supuesto en las estructuras curriculares y los métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje de las propias universidades.
Y es por eso que aproveché para poner esta frase, que nos dice, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambian al mundo. Es una frase de Paulo Freire y realmente es muy interesante porque es lo importante. Nuestro enfoque debe ser en cambiar a las personas, no es cambiar el mundo, ¿verdad? Una persona que cambia, por supuesto, va a cambiar el mundo, pero luego que el mundo ya cambió, con esta sociedad tan en constante cambio, es probable que necesita volver a cambiar. Y entonces no vamos a volver a generar mediante la educación un cambio del mundo. Si las personas ya cambiaron, ya están formadas para eso y generaron un cambio, vamos a poder generar que estas mismas personas vuelvan a generar otro cambio, adaptándose a las condiciones que se vayan dando en el día a día, desde tecnología, desde cultura también, desde contexto nacional e internacional, en fin, a lo que nos vaya demandando las sociedades actuales y contemporáneas. E incluso no solo en nuestra sociedad, si una persona migra y va hacia otro país, también debe ser capaz de adaptarse a ese contexto y debe tener las herramientas profesionales y esa capacidad y esa resiliencia para adaptarse a la nueva realidad. La época en la que la persona estudiaba y se preparaba para una profesión o una carrera y la cual ejercía a lo largo de la vida, realmente o está ya llegando a su fin o llegó a su fin esa época, porque no es viable hoy. En que yo me gradúo odontólogo y me quedo con lo que me gradué y pretendo trabajar así 30 años más. Eso antes tal vez era un poquito más viable. Hoy por hoy ya no es una realidad. Eso, por supuesto, es aplicable a cualquier ámbito, ¿verdad? Un ingeniero igual tendrá que modificar y sobre todo van habiendo cambios en construcción, van habiendo cambios en materiales incluso, van habiendo situaciones que van cambiando en día a día y para nadie es posible hoy por hoy quedarse con la formación profesional que tuvimos hace X cantidad de años. En la sociedad contemporánea y con el avance de la automatización y la llamada revolución 4.0 en progreso, los mercados laborales están cambiando rápidamente y es previsible que tenderán a cambiar de manera aún más profunda y posiblemente más frecuente en un futuro. Y sobre todo después del desastre sanitario y económico global que está dejando esta pandemia. O sea, realmente después de la pandemia, estoy seguro, habrán cambios que así como hablamos de que el virus vino y que se va a quedar, realmente hay cambios que va a generar esta pandemia y que se van a quedar en un futuro. Entonces, es importante esa velocidad de cambio, puede ser incluso más rápida de ahora en adelante. Se habla que por los avances científicos y tecnológicos, la velocidad a la que ocurren estos cambios a los que me refiero, se piensa que son aproximadamente cada 10 o 15 años, ¿verdad? Y esto obliga a la mayoría de las personas a reinventarse, a transformarse profesional y laboralmente, ¿verdad? Se sabe con certeza que la educación deberá enfocarse en las llamadas competencias del siglo XXI y en el desarrollo de la inteligencia emocional para lograr que los estudiantes adquieran la flexibilidad y la resiliencia mental y emocional, también la automotivación y la capacidad necesaria para mantenerse cambiando, reaprendiendo a lo largo de toda su vida. El sistema de educación superior tendrá que transformarse entonces, de manera que las universidades puedan recibir a las personas no solo en su formación inicial, ¿verdad? Dentro de sus carreras, cuando uno inicia una profesión, sino de manera intermitente a lo largo de su vida, para brindarles educación continua, que les ayude en procesos periódicos de reinvención, de transformación profesional o laboral a lo largo del tiempo. Es importante que la universidad comience a repensar y a cambiar su enseñanza. Hoy está muy centrada en los contenidos y comience a enfocarse más en las competencias claves para el éxito en la vida profesional del siglo XXI. La educación es mucho más que la escolarización, por supuesto, ¿verdad? Es más que solo eso que nos formamos en las aulas, sino la educación es mucho más global y no solo también nos referimos a la educación profesional, sino a ese desarrollo de las inteligencias emocionales, diversas inteligencias emocionales que existen y que cada vez se nota que son más importantes en nuestro desempeño profesional. Pero cualquiera puede estar preguntando y la pregunta es válida, o sea, es la primera, pero ¿cuáles son estas competencias clave, verdad, del siglo XXI?
Muy bien, pues tenemos que las competencias claves, según varios autores, coinciden varios autores, en que estas competencias podrían agruparse en 3 grandes bloques. Las competencias de aprendizaje, propiamente, las competencias de alfabetización básica y las competencias para la vida. Ahorita vamos a ver cuál es cada una de estas. Y entonces tenemos en las competencias de aprendizaje, que son conocidas, muy famosas como las 4C, por su terminología en inglés, y se refieren a los procesos mentales requeridos para poder adaptarse y mejorar a los ambientes de trabajo modernos. Con esto me refiero al pensamiento crítico, es uno, son 4, ¿verdad? Pensamiento crítico, que es la capacidad para entender y hallar soluciones a los problemas. La creatividad, conocida como la capacidad de pensar fuera de la caja, ¿verdad? Fuera de lo que nos presenta, sino algo diferente, algo innovador. La colaboración, es el tercero, que es la capacidad para trabajar con otros y trabajar en equipo. Y finalmente, la cuarta es la comunicación y esa capacidad de hablar y comunicarse efectivamente con otros, ¿verdad? Y resalto, como dice ahí una diapositiva, comunicarse efectivamente, porque no solo es hablar, sino que podamos comunicarnos para lograr los objetivos que nos hemos trazado. El segundo bloque de competencias son las competencias de alfabetización básica. Estas se refieren a la capacidad de las personas para discernir hechos, medios y disposiciones de comunicación y de la tecnología detrás de ellos. Se enfocan en la capacidad de determinar fuentes confiables e información basada en hechos. No solo en evidencia, principalmente en evidencia, por supuesto, evidencia científica, pero información basada en hechos, distinguiéndolos de la desinformación. Estas 3 competencias son la alfabetización informacional, que es la capacidad para entender hechos, cifras, estadísticas, datos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es la alfabetización información, es la capacidad de entender esa información. La otra es la alfabetización mediática, que es para comprender los métodos y las fuentes de información, ¿verdad? Los medios. Y también tenemos la alfabetización tecnológica, que es la capacidad para entender, aprender a utilizar toda esa tecnología, ¿verdad? Hoy en son de broma, pero realmente es cierto, hoy somos pues, bastante ya diestros o hábiles con el Zoom, con el Meet, con alguna de todas estas plataformas que siempre han estado, ¿verdad? Pero antes no eran tan así, pues esa es la alfabetización tecnológica. Y hoy por hoy es más fácil que todos hablemos este idioma. Cuando hace tan siquiera 3 meses, no 2, 3 meses, pues hablaban de Zoom algunos y tal vez muy pocos. Y en cambio hoy casi cualquiera podemos hablar de eso. Entonces, esas son las situaciones que nos ha llevado a esto, que tiene muchas cosas positivas y que a esto se refiere básicamente la alfabetización tecnológica. Y finalmente, las últimas competencias para el siglo XXI son las competencias para la vida. Y estos son elementos intangibles de la vida diaria de las personas enfocadas en sus cualidades personales y profesionales. Por ejemplo, formación moral y ética, la capacidad de distinguir lo que es bueno o lo malo, pero no, más que lo bueno o lo malo, es el comportarse para el bien común y la sana convivencia. O sea, sin entrar en qué es bueno y qué es malo, básicamente es la capacidad de comportarme adecuadamente dentro de la sociedad para el bien común, ¿verdad? Para que todos estemos de una manera adecuada y logremos los objetivos que nos hemos trazado y los trabajemos en conjunto. También la flexibilidad. Y la flexibilidad es básicamente esa capacidad de desviarse de los planes originales cuando esto sea necesario. Y esto es algo que estamos hoy por hoy a prueba, esa flexibilidad, ¿verdad? Pero también la resiliencia, que es cómo recomponerse tras ese cambio. Y sobre ese cambio inesperado, ok, bueno, pasamos el cambio inesperado, pero cómo tenemos esa resiliencia para volver o para regresar, no sé si al mismo camino o a un camino paralelo, pero que siga en la línea de los objetivos y de nuestras metas que nos hemos trazado. Es muy importante también el liderazgo y es la capacidad de inspirar y motivar equipos de trabajo a alcanzar objetivos. También es muy importante la iniciativa. Esta competencia es fundamental. Y esa capacidad de iniciar y emprender proyectos
estrategias, planes por sí mismo e incluso de automotivarse. Entonces, esa es la iniciativa. También la productividad y la capacidad de mantener eficiencia, ¿verdad? O sea, ser productivo. Entonces, ser eficiente. Y finalmente, las habilidades sociales, que son la capacidad de reunirse, la empatía, sobre todo, eso es muy importante, y colaborar efectivamente con otros para el beneficio mutuo, ¿verdad? Claro que los contenidos de las disciplinas y las profesiones que se enseñan en la universidad seguirán siendo muy importantes. Esto es, la educación continua es un complemento a eso y va a seguir siendo muy importante. Y es en estas competencias que acabamos de mencionar en las 3 diapositivas anteriores en las que deberíamos de enfocarnos en la educación continua, o mejor dicho, en el aprendizaje a lo largo de la vida, ya que las universidades realmente, pues las profesiones nos dan la base, pero estas competencias las podemos formar principalmente en la educación continua. Puede visualizarse con nuestros graduados, ¿verdad? Nuestros profesionales siempre van a necesitar un buen manejo de un campo de conocimiento, pero además capacidad para establecer conexiones con otros campos del conocimiento, habilidad para aplicar conocimientos, habilidad para analizar información, para resolver problemas, para innovar, capacidad de aprender continuamente, saber adaptarse, como ya hemos mencionado, a las situaciones, por supuesto, mostrar autonomía, responsabilidad personal, profesional también social, responsabilidad social, y por supuesto la capacidad para tomar decisiones, esa inteligencia intrapersonal y resiliencia. Deben ser capaces de comunicarse de manera adecuada, asertiva y efectiva, y mostrar capacidad de interacción profesional, cultural y social. Entonces, básicamente, pues todas estas son las competencias del siglo XXI. Todo será más interdisciplinar e incluso multidisciplinar. Los tiempos demandan que, como parte del esfuerzo para la recuperación del desastre del COVID-19, las universidades impulsemos la reflexión, el debate y las acciones que permitan la innovación de la oferta educativa, los enfoques curriculares y los métodos de enseñanza-aprendizaje. Por eso decía Aristóteles, imagínense desde cuándo, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y bien, entonces entrando un poquito más en la tercera parte de la plática, y es un poquito comentarles ciertos detalles, esa experiencia que hemos tenido en el curso de actualización en odontología, que organiza año con año la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Quiero comentarles que es un curso que tiene 14 años ininterrumpidos de existir. Realmente se comenta fácil, pero es una situación que a veces no es tan sencilla. Pues tiene 14 años de existir. Fue creado en el año 2007 desde la Secretaría General de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El secretario en ese momento era el doctor Carlos Sangrado Cerezo, y bajo la administración del licenciado Estuardo Valverde Barrios, quien era el rector. El curso nació como una iniciativa para responder a la necesidad de actualización de las distintas profesiones, no solo de odontología. Salió el curso de actualización de odontología, pero igual se creó el de ingeniería, el de derecho, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para las distintas profesiones de la universidad. Y entonces aparecieron los cursos de actualización para responder a esa necesidad, a esa demanda de actualización de los profesionales. Pero además nació como una manera de retribuir al gremio profesional, quien aporta un 7% de la colegiatura profesional obligatoria que todos pagamos a la Universidad de San Carlos. Ese 7% que recibe la universidad, pues las autoridades en ese momento dijeron, ok, invirtamos ese 7%, o una parte de ese 7%, en estos cursos de actualización, y así le regresamos a los profesionales y a la sociedad esa actualización tan necesaria y constante que necesita cada profesión. Así fue como, eso fue el origen y la idea inicial. Y entonces apareció el primer curso de actualización. En ese tiempo no éramos escuela de estudios de posgrado todavía, éramos un programa de estudios de posgrado, ese era nuestro nombre, en la Facultad de Odontología. Y ven que el primer curso de actualización se hizo en endodoncia. Esta es un área, una rama de la odontología, y se decidió ese primer curso sacarlo
en esa rama de la odontología, sí actualizábamos en esa parte, digamos, de la odontología. Y tenía mucho que ver, como casi todo, tiene mucho que ver con las personas. Y realmente el secretario general en ese momento, su ámbito, su campo de acción dentro de la odontología, la especialidad que él hace, era la endodoncia precisamente. Y por eso el primer curso es en endodoncia. Y entonces, como ustedes pueden ver, pues ahí está todo el programa académico que se desarrolló. Se hicieron 7 módulos, una vez al mes de cada módulo. Y incluso les voy a poner aquí, van a poder ustedes ver que el cupo era limitado a 100 personas y que era gratuito. Fue tanta la demanda y la oferta que tuvo que verse 3 veces la convocatoria. Se sacaba la convocatoria y en un día y medio se llenaron los 100 cupos, ¿verdad? Entonces, pues hablamos con las autoridades y ellos dijeron, sí, no, hablamos otra convocatoria y démosle cupo a 100 personas más. Y se volvió a abrir otra. Y también en media semana, una semana más o menos, se volvió a llenar esos 200. Y entonces, bueno, nos volvimos a dirigir a las autoridades porque realmente pues, son las que nos apoyaban con la parte organizacional y nos habilitaron otra tercera convocatoria. Lo importante de este curso, y es importante que la educación continua se intente manejar de esa forma, porque uno de los grandes problemas, creo yo, que hemos tenido en la educación continua actualmente a nivel nacional, es que muchas veces esa educación está ligada a un patrocinador, a una casa comercial que con muy buena intención y todo, pues nos dice, mire, aquí está, yo lo apoyo, pero aquí está mi logo, por supuesto, y mire, si usted no tiene conferencista, yo le tengo este conferencista, ahí es excelente. Y generalmente los conferencistas son de primer nivel, muy buenos, pero por supuesto vienen de la casa comercial y generalmente son seleccionados, por supuesto, primero por su calidad y capacidad, pero segundo, también puede ir por la afinidad que tenga con esa casa comercial. Entonces, es importantísimo y realmente esta fue una de las cosas básicas de este curso de actualización, en que no había patrocinio. Ustedes lo pueden ver ahí, y no, ese es el ficha original que sacamos en ese tiempo, y no había patrocinio. Por lo tanto, era conocimiento de la universidad para los profesionales, sin ningún tipo de sesgo de ninguna clase, ¿verdad? Eso creo que fue uno de los grandes éxitos también que tuvo este curso, porque realmente era diferente. Tendríamos congreso de odontología, pero el congreso de la casa comercial tal, el congreso del distribuidor tal, el congreso de tal cosa, y en cambio esto fue algo muy, con una perspectiva muy académica. Eso creo que es algo vital en la educación continua. Muy bien, y también como resultado, algo que no nos esperábamos de este primer curso de actualización, fue que el 33% de esa primera experiencia fueron odontólogos que vinieron del interior del país, ¿verdad? No solo de Ciudad de Guatemala. Tuvimos participantes de todos los departamentos prácticamente, pero incluso se dio una situación que además se volvió en educación continua, académica, pero también tuvo un componente social. Y por ejemplo, se organizaban los odontólogos de Shell, los tengo tan presentes, ellos venían a las 4 de la mañana, el curso comenzaba a las 8, se venían a las 4. Pero para no venir cada uno en su carro ni diferentes, rentaban un bus, rentaban un piloto para que alguien que los trajera, para que no tuvieran que manejar de madrugada o de noche. Y entonces los traían y venían todos, se juntaban un grupo de 10, venían al curso, recibían su curso de 8 a 1, como nosotros teníamos programado, y luego ellos se quedaban a almorzar, eso me lo comentaban ellos, ¿verdad? Y almorzaban aquí en Guatemala, algunos incluso les servía para hacer trámites o algunas cuestiones que a veces antes eran más centralizadas y tenían que hacerlos aquí en Guatemala, y después se regresaban ya a su lugar de trabajo, a su lugar de origen, y listo. Entonces, una vez al mes esto les venía muy bien. Entonces, eso hizo que realmente tuviera un impacto muy grande en interior de la República, también, por supuesto, en Ciudad de Guatemala. De esta cuenta, pues vino el segundo curso de actualización, mucho más estructurado, mucho más elaborado, con un entusiasmo impresionante debido a la respuesta inicial. El primero fue endodoncia, como se recuerdan que les planteé. Pues este segundo ya se decidió hacerlo en odontopediatría. Odontopediatría es básicamente la odontología de niños, ¿verdad? Entonces, ese fue el segundo curso. El primero fue en endodoncia, una rama de odontología, en odontopediatría, y este ya mucho más elaborado. Les voy a pasar el programa que ya se sacó, ya había por esto unos objetivos, ya se hizo una estrategia y modalidad docente, y ahí está la calendarización
de los módulos. Esto fue muy similar también al primero. Y vieron 7 módulos, ¿verdad? Y siempre una vez al mes. Generalmente lo hacíamos el tercer viernes del mes. Evitábamos que fuera el último, y eso es parte de lo que hay que ir organizando en los cursos, es adaptándolos al contexto y a la situación, con el objetivo de que sea más fácil que la gente pueda acceder. ¿Por qué no lo hacíamos el último viernes de mes? Porque en Ciudad de Guatemala el último viernes de mes es de muchísimo tráfico, porque además pues, es fin de mes, es viernes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben, o sea, era complicado. En cambio, solo el tercer viernes de mes nos daba un poquito esa ventaja. Entonces, creo que parte del éxito de haber mantenido este curso durante 14 años, el próximo año cumpliendo 15, es esos detalles, esos pequeños, grandes detalles que pudieron ajustarse y facilitar a las personas el poder hacer un espacio y llegar, ¿verdad? Entonces, esto es un poquito más de cómo fue organizado, están los módulos, tuvimos conferencistas, también en el primero. El primero, y casi todos los cursos se han caracterizado por esa forma. Tenemos conferencistas nacionales y conferencistas internacionales. Entonces hacemos una mezcla. Por ejemplo, en esta ocasión tuvimos al doctor Fernando Durán Sindreu de España, y el siguiente módulo tuvimos a la doctora Ana Fuchs de Israel. Y realmente esto también le dio mucho, fue muy importante para el curso. Y tener esa mezcla de nacionales e internacionales también fue muy positivo, porque algunos nos hablaban de técnicas innovadoras y todo eso, personas muy calificadas y líderes de opinión a nivel mundial, pero también otros nos hablaban de nuestro contexto y de nuestra realidad y de los materiales que teníamos aquí disponibles en Guatemala, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa mezcla de nacionales e internacionales creo que también fue muy importante, ¿verdad? Y aquí, pues, ustedes pueden ver que además ya se entregó un diploma con créditos, básicamente, donde teníamos 42 horas, duraba el curso completo, que equivalía a 2 créditos de educación continua. Entonces, esto en el gremio profesional tuvo mucho impacto, porque tenía una cantidad de horas crédito, un curso de mayor de 40 horas. Pero eso principalmente en el cuerpo docente tuvo, digamos, una gran bienvenida, porque además de que los dejaba actualizarse, que era lo primordial que todos buscaban, les daba un curso de más de 40 horas que a ellos les servía en su formación o en sus requisitos profesionales y docentes. Entonces, eso también creo que fue algo importante a tomar en cuenta en educación continua. Pero yo creo que esas son las fortalezas que van dando que estos cursos tengan esa demanda y año con año se vayan solicitando y se vayan haciendo. Finalmente les presento la última diapositiva de este segundo curso de autorización, solo para mostrarles. En ese momento, pues ya les comenté, el licenciado Álvarez era el rector, Carlos Zavala era el secretario, y el doctor Eduardo Abril era el decano de la Facultad de Odontología, ¿verdad? Y la directora de posgrado en ese momento del programa de estudios de posgrado era la doctora Miriam Samayoa Sosa. Muy bien, ser auténtico implica la voluntad de ser y expresar a través de mis palabras y mis conductas los diversos sentimientos y actitudes que existen en mí. Esa es una frase de Carl Rogers. Y entonces vino el tercer curso de actualización, ya en el año 2009, ¿verdad? Al año lo sacamos. Y en esto, pues muy rápido, el mismo planteamiento, ahora teníamos objetivos generales, también específicos, ¿verdad? La estrategia de los docentes es muy similar. La calendarización de actividades igual, ustedes pueden ver que eran 7 módulos, siempre lo hicimos de abril a octubre. El cupo y el costo, si se dan cuenta, acá ya aparecía de inicio, de entradita de la primera convocatoria, 300 personas, y siempre lo hacíamos así porque sabíamos que se iba a llenar y que teníamos que volver a abrirlo. Siempre las autoridades nos apoyaron en todo momento y nos dijeron, no digan que no, hagamos un esfuerzo y abramos cupo para otros más. Promedio, el curso llegó a tener entre 500 y 600 participantes en promedio, y hubieron módulos que incluso llegamos a tener 800 personas profesionales de la odontología capacitando, o sea, solo profesionales de la odontología, porque era un curso dirigido, como les dije en su inicio, a los profesionales para retribuirles esa cantidad que ellos pagan al mes en la colegiación obligatoria
cualificación profesional obligatoria. O sea, no era, en este momento no era, no, actualmente sigue siendo solo para profesionales, no para estudiantes. Para estudiantes, por supuesto, hay otros cursos dentro de la facultad que son de educación continua. Muy bien, y esto lo paso rápido, pero solo quiero mostrarles ahora esta última parte del folleto. Y quiero que vean, por ejemplo, aquí, bueno, el rector seguía siendo el mismo, el secretario igual, pero el decano de la Facultad de Odontología era ahora el doctor Manuel Miranda Ramírez. Y con esto lo que les quiero comentar es que vean que el curso de actualización trascendió incluso administraciones. O sea, de un decano anterior a otro decano, y el curso continuó. Eso es algo muy importante y eso es algo que tenemos que cambiar un poquito nosotros, porque muchas veces es muy difícil y es algo que no tiene para nada que ser así. Realmente en odontología esto fue un ejemplo y donde vemos que independientemente de la administración, y realmente lo vamos a seguir viendo así a lo largo de la explicación de hoy, cómo fue trascendiendo administraciones, ¿verdad? Aquí hay una máxima de Mahatma Gandhi que nos decía que a los niños, antes de enseñarles a leer y que ayudarles a aprender, hay que ayudarles, perdón, a aprender lo que es el amor y la verdad. Y básicamente es mucho de la educación continua, ¿verdad? O sea, por supuesto, también lo importante es la profesionalización, pero ese complemento aquí es cuando lo podemos dar. Y luego vinieron los cursos de actualización, el número 4 al 8, para no hacerlo un poquito más largo. Esto fue ya del año 2010 al 2014, están los diferentes cursos de actualización. Y pueden ver ustedes que el siguiente fue de estética, habíamos tenido de endodoncia, de odontología, de odontopediatría. Este fue de gestión y manejo para la práctica profesional, o sea, un curso muy orientado a la administración del consultorio. El siguiente fue procedimientos periodontales, periodoncia y de cirugía. El siguiente fue estrategias para el diagnóstico clínico, solo un curso de diagnóstico. Y el último de esta diapositiva fue emergencias en estomatología o en odontología. Entonces, como ven, cada curso fue abordando una temática diferente, una rama diferente a la odontología. Y entonces, así como yo como profesional me inscribí al curso y un año tenía una actualización en un área, otro año en otra área, otro año en otra área. Y eso realmente creo que enriqueció mucho al gremio odontológico. También aquí aprovecho para comentarles que incluso cuando hablamos de que sobrevivió a varias situaciones, el curso sobrevivió incluso a la huelga de casi 3 meses que tuvimos en el año 2003, donde estuvo cerrada la universidad y donde muchas cosas se cancelaron. Si recuerdan de esa huelga, pues a veces teníamos conferencias internacionales y se cancelaron. Teníamos congresos de la facultad y se cancelaron. El curso de actualización no se canceló. Siguió vigente en todos los módulos, ni siquiera un solo módulo se canceló, sino se siguió realizando. La ventaja es que el curso de actualización siempre lo hacíamos en esta ocasión, bueno, en el caso de la mayoría de ocasiones ha sido en Medical Futura, entonces lo hacíamos fuera de la universidad y entonces pudimos realizarlo con eso. Pero se los traigo a colación para que ni siquiera situaciones complejas de la universidad han parado o que se ha dejado ni siquiera de dar un módulo del curso de actualización. Y también esto nos lleva al contexto de hoy por hoy. Podemos tener una huelga, podemos tener una situación como la que tenemos actualmente, pero el curso ha migrado, el curso ha cambiado, ha tenido esa flexibilidad o ha tenido esa resiliencia para adaptarse a los cambios, y es parte de lo que hablábamos antes en la teoría. Y pues ahorita lo vamos viendo cómo ha tocado a lo largo del curso de ir pues, variando algunas situaciones con tal de alcanzar los objetivos y llegar a la meta. Y por supuesto, esto es trabajo no de una persona, esto es trabajo de un equipo de personas, y esto es lo que hablamos de trabajar en conjunto y en red. Luego, pues ya vinieron los cursos 2015 y 2016, son cursos separados, fueron completamente separados, pero aquí la perspectiva cambió. Antes teníamos cursos que iban enfocados solo en una rama de la odontología, y aquí ya no. Aquí ya, ya fue una odontología desde una perspectiva integral. Y entonces ya se empezó a tener una visión más integral en los cursos, una visión más holística, ¿verdad? Interdisciplinaria y más enfocada en el paciente. Porque el paciente no era que solo tuviera endodoncia, o que solo tuviera estética, o que solo tuviera un problema de cirugía,
sino era una persona, un ser humano, que tenía posiblemente varias situaciones. Entonces, ya después de que ya, digamos, habíamos sido formados o actualizados, no es que formados, actualizados en las diversas ramas, el enfoque ya fue en un solo curso integralmente al ser humano o al paciente. ¿Ok? Y así fue tanto el éxito del 2015 de que continuamos en el 16 con la misma integralidad. Y luego, pues aquí ya incluso esto se los pongo porque ya hubo cambio de rectoría, cambio de rector, pero además también en la Facultad de Odontología volvimos a tener un cambio de decano. Y entonces es el tercer decano que continuó con los cursos de actualización. Íbamos ya también 3 periodos rectorales, 2 del mismo rector, Luis Alves, y otro del doctor Alvarado. Entonces, y el curso ha pasado de administración en administración. Actualmente, pues estos son los últimos 3 cursos que tenemos, el del 2017, 2018 y 2019. Ven ustedes que ha ido evolucionando un poquito también en la calidad, digamos, de las imágenes, las presentaciones, de cómo se ha divulgado, cómo se ha hecho la publicidad y todo eso. Y aquí tenemos el del año pasado, que fue el curso de actualización 2019. Para caer al de este año. Y el de este año definitivamente otra vez toca que cambiar, toca que adaptarse. Antes teníamos 500 participantes y de veras nos llenaba de mucho orgullo y éramos muy contentos de tener 500 participantes presenciales ahí. Y miren, los coffee breaks eran realmente una oportunidad también para eso, para ver a compañeros de estudio que ya nos habían visto en los últimos años, a profesionales que estaban tal vez en otro departamento y que podíamos saludarnos. Entonces, eso era algo que es parte importante del curso de actualización, aparte de lo que ya hemos hablado académicamente. Y ahora, pues, ese es el reto. Este curso de este año, pues, definitivamente, nosotros y todo el mundo está seguro que no se va a poder llevar presencial, y entonces ya tenemos la primera gran modificación, es en línea, ¿verdad? Pero antes teníamos una gran limitante, los 500 participantes por costos, pues por ahí nos íbamos quedando, 600 por ahí, pero ahora, y de hecho tuvimos una primera experiencia con una prueba piloto de un congreso que sacamos en la Facultad de Odontología en mayo, y donde tuvimos 1000 participantes. Entonces nosotros esperamos que si así fuera el congreso, era la primera vez que lo hacíamos en línea, este curso de actualización que normalmente tiene 500, 600 participantes promedio presenciales, pues estos podamos llegar a 1000 o a 2000 personas en las que puedan tener acceso. Y esa es una gran ventaja para todos, en el sentido de que ya no hay que desplazarse a la ciudad de Guatemala. Incluso, se los comento así, ahorita lo vemos como un error que cometimos en el pasado. Si hubiéramos aplicado lo que hoy estamos aplicando día a día, este curso lo hubiéramos transmitido a cualquier rincón del país, y no solo en el país, lo hubiéramos podido internacionalizar, ¿verdad? Y pudiera haberse visto en Centroamérica, en México, en cualquier parte. Entonces, esa es el potencial que tenemos ahora. Y ahora lo vemos claro, nos hicieron verlo claro. Pero esto es lo que, esta reflexión la hago, la traigo a colación con mucha, para que vean cómo antes hacíamos algo que consideramos exitoso, consideramos nuevo, pero ahorita lo vemos incluso cómo podemos mejorarlo y cómo podemos potencializarlo y realmente podemos tener más alcance, ¿verdad?, que lo que podíamos tener. Claro, los retos están, vamos a ver qué tal nos va con esa experiencia en línea. Nos preocupa el componente social, que también es parte del curso, como les decía, uno podía saludar a amigos y todo eso. Entonces uno ya sabía que el tercer viernes de mes o el penúltimo viernes de mes había curso de actualización. Entonces ya la gente lo hacía en sus agendas, nos citaba a sus pacientes ese día, en la facultad pedíamos el permiso correspondiente, nos daban el permiso para ir al curso a todos los profesores, claro, sin descuidar esas actividades rutinarias, pero nos íbamos turnando y asistíamos al curso. Entonces ya todo el mundo sabía en la agenda que el penúltimo viernes de mes, el tercer viernes casi siempre, era de curso de actualización. Y lo hacíamos también casi siempre en el mismo lugar. Entonces es por eso que esa parte, digamos, es la que nos da un poquito de pena. A ver qué tal, ¿verdad? Pero lo seguimos manteniendo que siempre va a ser el penúltimo viernes de cada mes. Lo que sí variamos fue que antes lo hacíamos de la mañana, de 8 a 1, y ahora lo vamos a hacer de 4 de la tarde a 19 horas.
porque definitivamente consideramos hoy por hoy y por la situación, es más fácil que alguien se pueda conectar ahorita que hay, pues ahora ya cerca de hora de toque de queda y demás, ¿verdad? O después de salir de nuestras actividades normales en el día. Entonces, eso es una variación que tenemos, y la virtualidad, ¿verdad? Que es la otra gran variación. Otra gran ventaja que tenemos es que los conferencistas, ahora hay una oferta educativa de conferencistas de primer nivel que no siempre teníamos en Guatemala. Teníamos acceso, algunos, no a todos, pero con los costos de transporte, de hospedaje, de alimentación, de atender por supuestamente a la persona, todo eso se quitó. Y ahora básicamente tenemos mucha disponibilidad. Hay personas que no tenían la disponibilidad antes porque tenían agendas muy llenas y no podían viajar, y ahora de esta forma sí, y podemos tener conferencistas que antes no teníamos acceso. Entonces el curso de hoy por hoy fue mucho más sencillo en la organización, porque ya hablar con alguien no es trasladarse a venir, sino era, viene, se queda en su computadora, nos da 2 horas de conferencia y se queda con su familia, en su trabajo normal, al día de mañana sigue con sus pacientes o con sus clases en la universidad, si son profesores, y listo. Entonces, la respuesta es sí, inmediatamente, con mucho gusto, y ahí estoy. Y tenemos ahora realmente acceso a una oferta virtual que ahorita está, no de moda, porque no es que esté de moda, ahorita está al alcance. Y también conferencistas, reitero, como ya les comenté, pero es algo que hay que aprovechar el momento, no podemos dejar pasar este momento de tener ese acceso a esos conferencistas que normalmente no están tan dispuestos a venir a Guatemala porque no tienen agenda, no tienen tiempo, hoy sí, y son conferencistas de primer nivel. Entonces, ese es el reto de este año, yo ya les contaré. Y además también, pues definitivamente la temática tiene que ser, va a ser odontología interdisciplinaria post-COVID, y cómo van a cambiar, porque nuestros protocolos de odontología cambiaron muchísimo, ¿verdad? Siempre debieron de haber sido así, pero hoy sí no hay vuelta de hoja, no hay chance de otra cosa. Y realmente ahora, pues ustedes ven, incluso ahí en la foto que pusimos en el curso, pues ya no es la mascarilla, los guantes y los lentes que teníamos antes. Ahora tenemos pantallas, ahora tenemos trajes, ahora tenemos, en fin, una serie de situaciones, y en base a eso se va a tratar la temática en cada una de las disciplinas e interdisciplinariamente. Muy bien, y ya para ir terminando, realmente yo les dejo una última frase, pero que a mí realmente me gusta mucho. Y yo realmente la aprendí y la escuché. El doctor Varado Cerezo casi siempre las usaba en sus discursos cuando terminaba, y realmente es precisamente una frase que yo creo que es aplicable a educación continua o aprendizaje toda la vida. Y la educación es el sistema más genuino para provocar los cambios en los anhelos y en los sueños, en las actitudes y en los talentos, en las angustias y en los temores, en las ideas y en las creencias, en una palabra, en la cultura de la gente, de las personas. Es del doctor Jorge Palacios Preciado, y realmente engloba mucho lo que es educación continua, porque es esa actualización a la profesionalización, pero también a todas estas competencias del siglo XXI que hablamos, y que es la oportunidad que tenemos para irlas formando. Y en un futuro vendrán las competencias del siglo XXII, y tendremos que cambiar a esas competencias, y etcétera, etcétera. Y ahorita tenemos las competencias post-pandemia y demás, ¿verdad? Entonces, es precisamente la educación continua y la responsabilidad y el deber que tenemos como universidad de atender esa parte, que realmente ahí creo yo que se puede realmente darle un giro importante a la educación y a la formación profesional de todos los egresados, ¿verdad? Y no solo de los egresados de San Carlos, también de cualquier universidad del país, de todos los profesionales del país. Y yo reiterar muchas gracias realmente a todos por su atención. Realmente para mí ha sido un gusto. Siempre es bonito salir un poquito de la odontología y de los dientes, del ámbito. Siempre que uno sale, pues también pues no está en su campo, ¿verdad? Pero realmente la educación continua y lo que hemos hecho, hemos trabajado, hemos podido ver en el sistema de estudios de posgrado, en la coordinadora general del CEP, realmente con los centros universitarios, las escuelas no facultativas, las facultades del programa de posgrado en general, hemos trabajado muy bien y muy interesante ver toda esa multidisciplinaridad que hay, ¿verdad? Y cómo se puede aplicar. Así que yo realmente te agradezco a todos por su atención.
Estoy a la orden por cualquier pregunta o cualquier inquietud que tengan, y también reitero mi agradecimiento a los organizadores y mi felicitación a la organización de este congreso. Muchísimas gracias, doctor Alvarado Barrios. Ha sido realmente un honor escucharlo en esta tarde con un tema tan actualizado y que nos deja muchas ideas. En especial quiero resaltar algunas de las ideas que usted mencionaba, como puede ser la responsabilidad que cada uno como profesionales tenemos en aprender y reaprender. No podemos quedarnos con los mismos aprendizajes de hace unos años, sino tenemos que actualizarnos constantemente. Y como bien usted decía, la educación no cambia al mundo, pero cambia a las personas que cambiarán al mundo. Así que me permito leer la hoja de vida del doctor Alvarado Barrios, que me disculpo que al final, pero hubo un apagón de luz y esa fue la razón por que no pude continuar. El doctor Alvarado Barrios es director de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es profesor de la maestría en endodoncia desde enero del 2006. Fue coordinador de la maestría en endodoncia durante 4 años y presidente de la Sociedad Dental de Guatemala, entre muchos otros cargos que ameritan en su hoja de vida. Entre sus estudios, pues es cirujano dentista por la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene una maestría en endodoncia por la Universidad Internacional de Cataluña y tiene el pensum cerrado de doctorado en técnicas clínicas y de laboratorio en odontología, también de la Universidad Internacional de Cataluña. Así que muy agradecidos por su participación, doctor. Cerramos con broche de oro en esta jornada de hoy y damos paso también a unos agradecimientos especiales a las personas que nos apoyaron en este congreso, principalmente al señor rector de la Universidad de San Carlos, al maestro Murphy Pais, al señor secretario general, arquitecto Carlos Valladares, al embajador de Corea, señor Seo Wak-jong, al director de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, señor Daniel Kang y su equipo de colaboradores, al coordinador general del Sistema de Estudios de Posgrado, doctor Jorge Ruano Estrada, al director de CUNSAC, maestro Carlos Vargas Gálvez, a la directora del Departamento de Estudios de Posgrado de CUNSAC, maestra Sonia Villatoro, al doctor Gustavo Morán, coordinador de la maestría en docencia universitaria con énfasis en andragogía, y a todos los coordinadores de maestrías de posgrado de CUNSAC. También agradecemos su apoyo a la licenciada Vivian López, asistente administrativa del Departamento de Posgrado de CUNSAC. Y no queremos cerrar este evento sin darles la noticia que este es uno de muchos otros eventos que estamos organizando desde CUNSAC. Así que por favor estén pendientes de nuestras redes sociales porque ahí estaremos dando la información.